corriente vapor y una corriente líquida que no se hallan en equilibrio, y por ello surge una transferencia del componente más volátil, desde la fase líquida hacia la fase vapor, y del componente menos volátil, desde la fase vapor a la fase líquida. Las fases se ponen en contacto, haciéndolas recorrer en contracorriente una columna de relleno que facilita la existencia de superficie interfásica donde se realiza la transferencia de materia. El procedimiento más habitual hace moverse a la corriente líquida sobre la superficie horizontal de una especie de bandejas, platos, colocados a diferentes alturas del recipiente de la operación llamado torre o columna, de modo que el líquido cae desde el plato más alto hasta el plato situado en la base por unos conductos laterales de unión entre piso y piso. A su vez, los platos están perforados y por ello pueden ser atravesados por la corriente vapor que circula de abajo hacia arriba. De este modo, el contacto de ambas fases está asegurado. Veamos ahora cómo se provoca la formación de ambas corrientes. En la zona inferior de la columna o en un ebullidor contiguo se suministra calor y así se forma la corriente vapor. La fase vapor de salida de la zona superior, una vez enfriada y condensada, se devuelve en parte a la columna, es el reflujo. De este modo se introduce la fase líquida. La mezcla a separar se alimenta como vapor, como líquido o como mezcla de ambos en la parte central de la columna, en el piso de composición semejante. La composición de ambas corrientes es más rica en componentes volátiles cuanto más próxima está a la cabeza, y tanto más rica en componentes pesados cuanto más próxima está al calderín. Por consiguiente, la temperatura más alta corresponde al calderín, y la temperatura menor al vapor de salida y aún menor a la corriente de reflujo. El contacto entre fases es suficiente, se puede llegar al equilibrio entre ambas corrientes antes de abandonar el plato, y se dice en este caso que el plato constituye una etapa teórica de equilibrio y que la columna es una sucesión de etapas teóricas de equilibrio. En la realidad, en cada plato no se llega a alcanzar el equilibrio, etapa real, y se habla de eficacia de etapas reales. Parte del vapor de cabeza, una vez condensado, se introduce en el primer piso como reflujo. Dada su composición y temperatura, puede ceder compuestos volátiles al vapor que entra procedente del segundo plato. De este modo se consigue el intercambio en la cabeza de la torre. En el fondo de la columna, en el calderín, el líquido y el vapor producido pueden estar en equilibrio. El calderín se comporta como otra etapa teórica. En el caso de mezclas multicomponentes, la separación se realiza respecto a dos compuestos de puntos de ebullición contiguos, considerado los componentes ordenados respecto a esta propiedad, de modo que uno de ellos junto a los componentes más volátiles que él se separan en la corriente de cabeza. El segundo componente y aquellos más pesados que él se separan en la corriente de fondos. Como es lógico, se necesitan al menos n-1 operaciones para separar n compuestos.